Hola chicas y chicos, continuamos con Immanuel Kant y nuestro recorrido por la crítica de la razón pura. Vamos a analizar las facultades de la sensibilidad y del entendimiento según su propuesta. Y empezamos. Empezamos por la estética trascendental, en donde va a analizar una facultad de conocer que es la sensibilidad. ¿De acuerdo? Aquí recordar que se ocupaba Kant de las condiciones de posibilidad del conocimiento, que es lo que intenta averiguar, y que el tipo de conocimiento que se analiza en esta parte pues van a ser las matemáticas. La pregunta es, ¿son posibles las matemáticas como ciencia? Esta pregunta se transformaba en si son posibles los juicios sintéticos a priori en el ámbito de las matemáticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a preguntar cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible, ¿no? El conocimiento de las matemáticas, ¿no? Y entonces, él lo que nos va a responder es que hay las condiciones trascendentales del conocimiento sensible son el espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido son las condiciones trascendentales? Porque es lo que hace posible la experiencia sensible. Es decir, si yo os narrara ahora que, bueno, porque me he encontrado no sé, a Ángel, ¿no? El profesor del año pasado de filosofía, ¿no? Que algunos le conocéis porque os dio clase, otros porque le veis por los pasillos y demás, ¿no? Pues Ángel, digo, he visto a Ángel y me decís, ¿y cuándo lo has visto? Digo, nunca. ¿Y dónde? Digo, en ningún sitio. Entonces, claro, diríais, pues no lo has visto. ¿Por qué? Porque toda experiencia sensible, todo conocimiento sensible, presuponemos que se da en un espacio y en un tiempo. Como se dan en un espacio y en un tiempo, el espacio y el tiempo deben ser independientes de esa experiencia. ¿De acuerdo? ¿Eso qué implica? Eso implica que el espacio y el tiempo no derivan del conocimiento sensible. ¿De acuerdo? Y no son un contenido del saber, por lo tanto son formas. Es la forma del saber. No son datos empíricos, no se reducen a la experiencia y determinan el modo en el que percibo la realidad, de tal modo que solo puedo percibir de la realidad aquello que se somete al espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? Lo que dice Kant es que el espacio y el tiempo son intuiciones puras, son intuiciones porque no las razono ni nada por el estilo, es decir, las conozco inmediatamente, ¿no? En el instante en el que yo os digo que no he visto a Ángel ni en ningún lugar ni en ningún sitio, decir, pues no has dado, no, es decir, te falta decir el dónde y el cuándo, ¿no? El tiempo y el espacio, es decir, lo posibilitan. Y en tanto que son intuiciones puras, las llama las formas a priori de la sensibilidad. ¿De acuerdo? Estas intuiciones puras no son elaboradas por nosotros. Están, pero no son elaboradas, ¿de acuerdo? Y están vacías de contenido. No tienen nada dentro, porque son precisamente la condición de posibilidad de que se produzca el conocimiento sensible. Por lo tanto, nos debemos preguntar, ¿podemos tener conocimiento sensible sin el espacio y el tiempo? No. Solo podemos conocer, en el ámbito de la sensibilidad, aquello que se da en el espacio y el tiempo. Si posibilitan el conocimiento sensible, si lo posibilitan el espacio y el tiempo, ¿qué ocurre? Que son independientes de la experiencia. ¿Qué significa que son independientes de la experiencia? Que no dependen de ella, porque es la experiencia quien depende del espacio y el tiempo, es al revés, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el espacio y el tiempo son a priori, son independientes de la experiencia. Y en tanto que son a priori, recordar que todo lo que es a priori es universal y necesario. Esto es recordarlo de cuando vimos la distinción entre los juicios, ¿de acuerdo? Que estaban los juicios a priori, que son universales y necesarios. Entonces, son a priori, son universales y necesarios, y resulta que son las condiciones trascendentales de posibilidad del conocimiento sensible. Es lo que hace posible el conocimiento sensible. Aquí lo que ha hecho Kant, que la afirma, ¿no?, es dar un giro, ¿no? Se habla del giro copernicano de Kant, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hizo Copérnico? Copérnico lo que hizo es cambiar el punto de vista, ¿no? Es decir, si nosotros observamos
los movimientos del sistema solar desde la perspectiva del planeta Tierra, pues la percepción que tenemos es que la Tierra no se mueve y se mueve el resto del sistema solar alrededor de ella. Y entonces Copérnico, que lo que hace es saca el observador de la órbita terrestre y lo sitúa fuera. Una vez que no estamos sometidos al movimiento relativo de la Tierra, percibimos que lo que se mueven son todos los planetas, ¿no?, alrededor del Sol, y si salimos del movimiento relativo del sistema solar nos damos cuenta de que la galaxia en la que formamos parte, ¿no?, el sistema solar también, que está dentro de ella, pues se desplaza en el universo, ¿no? Entonces cambiar el punto de vista, ¿no? ¿Y cuál es el punto de vista y cómo da ese giro, ¿no? Kant, pues lo que hace es cambiar la perspectiva. Dice que no es el sujeto quien se tiene que adaptar al objeto para conocerle, sino que es el objeto el que se adapta a la forma de conocer del sujeto. ¿De acuerdo? ¿A qué forma de conocer? Pues esa forma de conocer pues son a sus condiciones de posibilidad del conocimiento. Esas condiciones de posibilidad del conocimiento, hemos visto que son las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible, que son el espacio y el tiempo. Por lo tanto, somos capaces de conocer aquella realidad que se someten a nuestra forma de conocer. Nuestra forma de conocer está determinado por las intuiciones puras, que son el espacio y el tiempo, que son a priori universales y necesarias. ¿De acuerdo? El Kant, en el conocimiento sensible, la facultad de la sensibilidad, diferencia que en el conocimiento hay, por una parte, una materia y una forma. La materia, que son las sensaciones que tenemos de la realidad externa, ¿no?, las percepciones que tenemos. Y la forma, que es lo que posibilita el conocimiento, son las intuiciones puras. Las intuiciones puras hemos visto que son el espacio y el tiempo, ¿no?, que es la forma de conocer. Nosotros lo que conocemos, por lo tanto, es aquella realidad que se somete a esta forma de conocer, a estas condiciones de posibilidad del conocimiento sensible, al espacio y el tiempo. Aquello que se somete al espacio y el tiempo es lo que llamamos un fenómeno, ¿de acuerdo? Es lo que se nos aparece, el fenómeno, ¿de acuerdo? Que es el objeto de nuestra experiencia. Lo que haríamos sería coger todas nuestras experiencias que tenemos, todas nuestras sensaciones, percepciones del mundo exterior, por ejemplo, y las unificamos en un objeto. ¿De acuerdo? Y percibimos la mesa. Tenemos múltiples percepciones y con las percepciones las vamos agrupando en distintos objetos. La mesa, la silla, el ordenador, la pantalla, el bolígrafo, lo que queráis, ¿no? Pero lo que hacemos es unificar esas percepciones en objetos de la sensibilidad. En tanto y en cuanto esas percepciones se someten a estas intuiciones puras, que son las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible, que son el espacio y el tiempo. A partir de ahí, una vez que ya sabemos que el conocimiento sensible es posible, que es posible la matemática como ciencia, ¿no?, pasamos a la siguiente parte, que era analizar otra facultad, que es el entendimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que piensa Kant? Dice que, bueno, que percibir la realidad, percibir objetos sensibles no es realmente conocer. ¿Por qué? Porque el ser humano no le basta con percibir la realidad, quiere entenderla. Y para entenderla lo que hacemos que es predicar categorías sobre el objeto de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Y esto lo va a analizar en la analítica trascendental. Él va a entender que el entendimiento es la facultad de juzgar, perdón, la facultad de pensar. Y pensar consiste fundamentalmente en juzgar, por lo tanto el entendimiento es la facultad de juzgar, de emitir juicios. Recordad que en un juicio lo que hacíamos era predicar algo de un sujeto, ¿no?, y tener la estructura de ese es P. ¿De acuerdo? Entonces a nosotros no nos basta simplemente con percibir la realidad. Si damos un paseo por el campo y vemos pájaros en el cielo, pues consideramos que el que sabe, el que conoce la realidad, es aquel que es capaz de predicar categorías, un predicado adecuado sobre el sujeto, y nos dice, mira, aquello es un águila, aquello es un gavilán, aquello es un buitre leonado, que sabe aplicar esas categorías, porque si nosotros vamos al campo y decimos, pues mira, ahí hay pájaros y no sabemos diferenciarnos de otros, pues no tenemos un conocimiento, no entendemos esa realidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros debemos diferenciar el conocimiento sensible del conocimiento intelectual, en tanto que el conocimiento sensible es la mera percepción de los objetos sensibles, del fenómeno, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que hacemos es que necesitamos entender, pensar la realidad, ¿de acuerdo? Necesitamos entenderla, y para ello interviene el entendimiento emitiendo juicios, emitiendo predicados sobre el sujeto que nos permiten entenderla, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en los juicios? ¿De acuerdo? Pues en los juicios, en el conocimiento intelectual, al emitir juicios, lo que hacemos es
someter los fenómenos, el fenómeno es el objeto de la sensibilidad, a un concepto. Y en ese momento emitimos un juicio de la forma SSP. Y unificamos, sintetizamos el fenómeno, el objeto de la sensibilidad, con una categoría, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la unificación, la síntesis de un fenómeno y una categoría da lugar al conocimiento que se emite en un juicio de la forma SSP, ¿de acuerdo? Y esto lo hace la facultad de juzgar, que es el entendimiento. En cuanto a ese predicado que remitimos al sujeto, al fenómeno, Kant denomina que estos son las categorías, ¿de acuerdo? Y que las categorías son los conceptos. En los conceptos va a diferenciar dos. Por una parte los empíricos y por otra parte los puros, ¿de acuerdo? Lo empírico, como deriva de la experiencia, va a dar lugar a lo particular y contingente porque es posterior, es lo a posteriori, ¿de acuerdo? Y eso no va a ser realmente lo que le interesa a Kant, pero hay que diferenciarlo. Están los conceptos empíricos, estos conceptos o categorías derivan de nuestras experiencias, por ejemplo, la categoría de buitre leonado que he utilizado antes, o de águila imperial, o de Milano. Es decir, pues son categorías que nosotros predicamos de los fenómenos, pero esas categorías derivan de nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son a posteriori, y al por ser a posteriori, recordad la distinción de tipos de juicio son particulares y contingentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto no es lo que posibilita el conocimiento, no son las condiciones trascendentales del conocimiento, del saber. Entonces, lo que le interesa a Kant son los conceptos puros, ¿no? Que serían las categorías. Estas categorías son a priori y por ser a priori son universales y necesarias, ¿no? Entonces, Kant establece una serie de categorías. Entre ellas nos interesa destacar la categoría de sustancia, por ejemplo, de causalidad, y otras también, pero bueno, nos interesa destacar estas. Claro, aquí si recordáis lo que vimos de Hume, son estas categorías, son las ideas filosóficas que Hume consideraba infundadas porque eran ideas, pero no podíamos derivarlas de ningún tipo de impresión, ¿no? Entonces, claro, Kant está un poco jugando entre el racionalismo y el empirismo ahí, ¿no? Hay cosas que coge del racionalismo y cosas del empirismo, ¿no? Y lo a priori, pues remite siempre al racionalismo. Pero bueno, lo que dice Kant es que nosotros, cuando percibimos el objeto de la sensibilidad, que es el fenómeno, lo que hacemos en un primer momento, antes de aplicarle categorías empíricas, es aplicar las categorías o conceptos puros, ¿de acuerdo? Estos. Por ejemplo, cuando vemos un objeto que está volando por el cielo, pues lo primero que hacemos, según Kant, ¿no? De un modo muy inmediato y que no somos del todo conscientes, pero que sí lo hacemos, sería decir que ese sujeto, ¿no? Ese objeto, el fenómeno, por ejemplo, es una sustancia, y lo diría, y esa sustancia es un águila, por ejemplo. Es decir, lo que está pensando Kant es que al objeto de la sensibilidad perdón, cambio de color, primero le aplicamos una categoría pura, concepto puro, ¿de acuerdo? Y una vez que determinamos que eso es una sustancia, le aplicamos una categoría empírica, pero que hay un juicio intermedio en el que aplicamos esas categorías puras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el entendimiento, que era la facultad de pensar y de juzgar, lo que hace es emitir juicios, y lo que hace es predicar las categorías sobre los fenómenos de la sensibilidad. Importantísimo, ¿de acuerdo? El límite de la aplicación de las categorías, es decir, todas estas categorías y las categorías puras también, ¿de acuerdo? El límite es aplicarlas a los fenómenos de la sensibilidad. ¿Y cuáles eran las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible? El espacio y el tiempo.
lo tanto, lo que nos está diciendo Kant es que estas categorías, las categorías puras, las podemos aplicar al objeto de la sensibilidad, es decir, aquello que se somete a las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible, que son el espacio y el tiempo. Si veis, ya se está configurando aquí este método trascendental que buscamos las condiciones de posibilidad del conocimiento. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento? El espacio y el tiempo, ¿no? Ya lo vamos viendo, ¿no? Y el conocimiento intelectual se limita, por lo tanto, a la aplicación de categorías al objeto de la sensibilidad, a los fenómenos. Esto da lugar al idealismo trascendental, ¿de acuerdo? En el idealismo trascendental lo que hay que entender es que Kant entiende que hay una realidad, ¿de acuerdo? Pero de esa realidad hay algo que se puede someter al espacio y el tiempo, que son nuestras formas de conocer, son nuestras condiciones de posibilidad de conocimiento sensible. Entonces, aquella parte de la realidad que se somete a nuestras condiciones de posibilidad del conocimiento, a nuestro espacio y tiempo, es lo que él llama el fenómeno, que era el objeto de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Pero luego está la realidad en sí misma, que sería la cosa en sí. Y la cosa en sí es lo que él llama el noúmeno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos el noúmeno, que sería la cosa en sí, la realidad en sí misma, y por otra parte tendríamos el fenómeno, que sería la realidad en tanto que se puede someter al espacio y el tiempo, que es el fenómeno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que dice Kant, una vez analizada estas dos facultades de conocer, es que somos capaces de conocer, sí, pero somos capaces de conocer lo que se da en el espacio y el tiempo, lo fenoménico. Por lo tanto, está estableciendo un límite del saber. Hay un límite del conocimiento en el espacio y el tiempo. Solo podemos conocer aquello que se somete a las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible, al espacio y el tiempo. Lo que está más allá del espacio y el tiempo no nos es conocible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos conocer la realidad tal y como es, al noúmeno, la cosa así, solo conocemos el fenómeno, lo fenoménico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí hemos analizado dos facultades de conocer, la sensibilidad y el entendimiento. Espero haber sido claro, haber sido útil, preguntar y plantear dudas en clase, consultar los apuntes y nada, nos vemos. Hasta luego, chicas y chicos.